Gloria a Dios, gloria a Dios. Un saludo para todos aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Que Dios les colme de muchas bendiciones en esta tarde. Vamos a estar teniendo la oportunidad de estar meditando en la palabra de Dios, en lo que va a hacer básicamente edifiquemos nuestra fe. Hoy es tiempo en el cual nos encontramos, un tiempo difícil en el cual debemos de fortalecer nuestra fe, especialmente en los problemas, en las dificultades que nos estamos enfrentando. Es cuando más debemos de fortalecer, más debemos de edificar nuestra fe para poder con esa fe, con esa crecimiento de desarrollo espiritual, poder enfrentar cualquier problema, cualquier adversidad que se nos pueda presentar. Es necesario que cada uno de nosotros, como cristianos, como aquellos que confiamos en nuestro Padre Celestial y no exclusivamente en factor de una denominación o en factor de una religión, confiemos y nos agarremos de la mano de nuestro Padre para poder enfrentar las adversidades que se nos están presentando. Recuerde que las cuestiones, de acuerdo a lo que se van presentando, están un poco más difíciles de lo que nosotros nos pudiéramos haber imaginado. Pero también nos brinda la oportunidad, y lo digo, nos brinda la oportunidad de aprender a confiar más en Dios. Necesitamos confiar en Dios en todo tiempo. En todo tiempo necesitamos tener ese nivel de confianza en nuestro Salvador y Redentor. Recuerde, Dios desea que confiemos en nosotros. No en nosotros, hago la aclaración, no en nosotros, sino que confiemos nosotros en Él. Entonces, confiemos en Dios. Tiempos difíciles, Dios lo había prometido a través de nuestro Señor Jesucristo, que iban a venir tiempos difíciles, y en cada uno de esos tiempos difíciles nuestra confianza debería de estar puesta plenamente en Dios. Ok, bueno, un saludo para aquellos que ya nos están viendo a través de Misión de Fe, a través del Facebook de Misión de Fe. Es un gusto que podamos estar conectados a través de nuestro Padre Celestial, a través de ese medio. Solo voy a arreglar un poquito las luces. Van a disculpar que me muevo un poquito, pero necesito arreglar las luces porque dicen que me miro negrito. Yo siempre insisto, yo soy negrito y no me puedo ver más chelito. Un momento, mis hermanos. Gloria a Dios. Amén. Las disculpas del caso por habernos salido un momento, pero es que necesitamos arreglar lo que son las luces, ¿verdad? Ok. Me dicen que necesitamos un poco más de audio. Vamos a ver si logramos ahí un poco más. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, vamos a ver qué tanto nos logramos ahí, ¿verdad? Confiamos en Dios de que ha mejorado. Es parte de la tecnología, mis hermanos. Aquí no estamos con los hermanos de Misión de Fe, los grandes técnicos del canal que nos ayudan a que todo salga bien. Aquí nos toca solito, pero sabemos que en la misericordia de Dios todo va marchando de acuerdo a su voluntad. Desde ese día necesitamos fortalecer nuestra fe, especialmente en estos
tiempos difíciles en los cuales nos encontramos. El motivo, la razón es porque Dios permite estos problemas, estas dificultades, para que nosotros seamos fortalecidos en nuestra fe. Cuando yo veo la palabra de Dios, me doy cuenta que existen diferentes pasajes donde Dios ha permitido que nosotros confiemos más, no en nosotros, sino que aprendamos a confiar más en Dios. ¿Es necesario que confiemos más en Dios? Yo creo que sí. Es pero muy necesario que nosotros confiemos más en nuestro Padre Celestial. La Biblia nos exhorta a nosotros, nos exhorta claramente a que debemos de poner nuestra mirada y nuestra confianza en nuestro Padre Celestial. Pero no vamos a negar, y hay que decirlo claramente, no vamos a negar que cuando las dificultades están golpeando la puerta de nuestros hogares, la puerta de nuestra economía, la puerta de nuestra salud, la puerta que usted cree que nunca le iban a llegar a tocar, las cosas se ponen diferentes. Y que como buenos seres humanos, porque somos seres humanos, tanto pastores como líderes, como cristianos a nivel general, y sin importar la denominación o la iglesia donde usted asista, solemos tener un nivel de flaqueza. Solemos flaquear en los momentos donde deberíamos de ser más fortalecidos. Y por eso es que necesitamos fortalecer nuestra fe. Por eso es que nosotros necesitamos encontrar ese nivel de confianza, y qué mejor lugar que encontrarlo en lo que viene a ser la palabra de Dios. Esa palabra que nunca nos debería de faltar. Esa palabra que nos muestra muchos ejemplos a nivel históricos, a nivel de personajes bíblicos que fueron fortalecidos en los momentos de mayor adversidad en sus vidas, que enfrentaron problemas, que enfrentaron a dificultades, pero aún así dice la palabra que la fe no les falló. Y eso es lo que nosotros necesitamos, que la fe no nos falle en estos momentos difíciles, y digo claramente momentos difíciles. Se los decía minutos atrás, no sé qué puerta te encuentres tocando tú en este momento. Posiblemente sea la puerta que te está tocando la falta de trabajo. Por A o B motivo, no tienes trabajo, cerraron el lugar, clausuraron algunas fuentes de trabajo, y una serie de cuestiones que no solo se están dando en nuestro país, sino que también se están dando a nivel mundial. Y es curioso, y lo digo de esa forma, es curioso porque muchos de nosotros como cristianos orábamos a Dios. Orábamos a Dios por el problema de delincuencia, orábamos a Dios por los problemas de toda índole que no solo se estaban dando a nivel de nuestro país, sino que se estaban dando a nivel mundial. Y la mano de Dios cayó. Y soy claro en decirlo, la mano de Dios cayó. Y tomó pues a bien hacer esto que está golpeando no solo nuestro país, insisto, sino que está golpeando los países alrededor del mundo. Y hay mucha gente, cristianos evangélicos, que han renegado de Dios. Hay mucha gente, muchos cristianos evangélicos, que por haberles presentado un evangelio erróneo de que nunca les iba a pasar nada, de que nunca les iba a suceder algo, fueron golpeados o están siendo golpeados en sus negocios, en su economía, en su familia, en su lugar de trabajo. Diferentes lugares están siendo golpeados. Y de una u otra forma ese mal aprendizaje que tuvieron los está llevando a que su fe está decayendo. Me voy a la palabra, y en Judas, si usted tiene una Biblia a su lado, busque Judas, y Judas solo tiene un capítulo, así que vamos a leer 4 versículos del 20 al 23. Y dice, en esta epístola se nos exhorta, es el final de la epístola tiene un objetivo claramente definido, no vamos a hablar de él porque está hablando de los tiempos de la tribulación, el gran día del Señor, la venida del gran día del Señor. No quiero hablar de los tiempos esos, sino que quiero hacer énfasis básicamente en esa exhortación que Judas nos está haciendo a nosotros en estos tiempos de angustia. ¿Tenemos tiempos de angustia? Dijimos que sí. ¿Tenemos tiempos de flaqueza? Dijimos que sí, porque no dejamos de ser
seres humanos que necesitamos agarrarnos de la mano de Dios, y en la forma o en la manera en que nosotros nos agarremos de la mano de Dios vamos a salir adelante. En Judas capítulo 1, porque solo tiene un capítulo, versículo 20 dice: pero vosotros, hermanos, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Y quiero detenerme ahí, porque hay un problema de falta de fe dentro de lo que viene a ser el pueblo de Dios. Hay una flaqueza espiritual. Si lo pudiéramos denominar, tenemos básicamente, diríamos, una anorexia espiritual. ¿Por qué una anorexia? Porque hemos ido rechazando aquellas cosas que nos tendrían que edificar, las hemos hecho a un lado. Esas cosas que deberían de darnos esa fortaleza en estos momentos, ya no las tenemos. Y como ya no las tenemos, como ya no contamos con ella, pudiéramos decir que estamos rechazando básicamente, y está produciendo en nosotros ese decaimiento espiritual. Ese deseo por la palabra que teníamos antes, ya no lo tenemos. Es más, ahora con el problema, con la dificultad, lo menos que queremos es leer la palabra de Dios. Y eso es lo que nos va a enseñar un poquito la palabra. Tenemos que entender que Judas se está dirigiendo claramente a la iglesia. Está hablando con los cristianos que estaban enfrentando problemas, que estaban enfrentando dificultades, y los exhorta, los está invitando claramente a decir a que debemos de edificar nuestra fe. La pregunta es: ¿en qué estamos edificando nuestra fe? ¿Estás edificando tu fe en cualquier otro libro? ¿Estás edificando tu fe en la economía? ¿Estás edificando la fe en los recursos económicos? Déjame decirte que muchos de nosotros, y digo muchos de nosotros porque todos pensamos lo mismo al inicio del año, de que este año iba a ser bueno. Este año íbamos a alcanzar las metas en ventas, este año íbamos a alcanzar más ingresos, este año íbamos a alcanzar un mejor puesto económico, en fin, todos decíamos: y este año va a ser bueno. Dentro de las iglesias se pensaba exactamente lo mismo: no, este año vamos a irnos a más cultos, vamos a hacer esto, vamos a expandir. Hubieron iglesias que comenzaron a expandir sus templos y hoy están con el problema, con la dificultad, que se han quedado a medias. Dijeron: vamos a cambiar lámparas, vamos a cambiar techo, que no está mal, claramente no está mal, pero no estamos edificando realmente en la fe y la confianza en Dios. Muchos estamos confiando en cualquier otra cosa, pero no estamos depositando nuestra fe en nuestro Padre Celestial, que es el único que nos puede sacar adelante. Dios nos ha cambiado la mirada. Me ponía a pensar yo hoy en la tarde: ¿qué tal si esto no cambia? ¿Qué tal si esto, en vez de ir mejorando, se va poniendo peor? ¿Qué tal si eso llegara a suceder? Yo no sé qué has pensado tú, pero las cosas se pueden llegar a dar. Y lo digo enfáticamente: las cosas negativas se pueden llegar a dar. Y hay un mensaje de la palabra de Dios para eso. Claro que hay un mensaje de la palabra de Dios para eso. El problema es que, como no estamos edificando nuestra fe en la palabra de Dios, no encontramos esa palabra de aliento, no encontramos esa palabra de sustento, que es la que nos debería de fortalecer y sacar adelante. Cuando yo le digo: hermano, ¿qué pasa si ya no volvemos a las iglesias? Hermano, ¿cuál sería el problema? La Biblia me da una luz, no de que no vamos a volver a las iglesias, hago la aclaración, sino que eso puede llegar a cambiar. Cuando yo me voy a la Biblia, en Profetas Menores, en Habacuc capítulo 3, versículo 17 y 18 del capítulo 3 de Habacuc, mire cómo nos dice, y nos dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, y aunque falte el fruto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque todo se pueda volver negativo, mi hermano, ¿sabe qué deberíamos de hacer? Gozarnos en el Dios de nuestra
salvación. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer si tenemos nuestra fe y nuestra confianza depositada en Dios. No en pastores, escúchelo bien, no en pastores, no en líderes, no en iglesias, no en denominaciones, sino nuestra fe depositada plena y totalmente en Dios. Y eso es edificar nuestra fe. Y eso nos va a llevar a ser fortalecidos en los momentos que esto cambie. Yo creo que ninguno de nosotros al principio de año pensó o creyó que estas cosas iban a generar a dar. Hoy están saliendo muchos diciendo o expresando, sí, yo ya lo había profetizado, yo ya decía que esto es mentira, mis hermanos. Los planes de Dios, solo Dios los conoce, nosotros no los conocemos. Ni pastores, ni videntes, ni nada de eso. Dios tiene planes y propósitos. Lo que podemos decir bajo la edificación y la solidificación de nuestra fe es que hay detrás de todo esto hay algo bello. Y escúchame bien, detrás de todo esto hay algo bello. ¿Por qué? Porque Dios sigue teniendo el control de todo. Ahora sí, tenemos que edificar nuestra fe. Y de eso se trata el estudio, el mensaje de esta tarde. ¿En qué la vamos a edificar? ¿En qué estás poniendo, depositando tu fe? ¿La estás poniendo en los libros? Está bien. ¿La estás poniendo en la economía? Está bien. ¿Está bien? Sí. Pero ten en cuenta de que donde pongas tu fe es la forma o la manera en que vas a enfrentar los problemas y las dificultades, en que estás sosteniendo tu confianza. La Biblia nos dice, y regresemos a Judas en el capítulo 1, que solo tiene un capítulo, ya lo dijimos, versículo 20 nos dice, pero vosotros, hermanos, edificaos sobre vuestra santísima fe. Ok, ¿cómo voy a edificar mi fe? El mismo texto me dice cómo lo voy a edificar. La voy a edificar orando. Y dice a continuación, al final del 20, orando en el Espíritu. Y ese es el problema, y voy a ser enfático en decirlo, ese es el problema por el cual pienso y creo que Dios no cerró las iglesias. Porque ya no orábamos en el Espíritu. Orar en el Espíritu significa simple y sencillamente y nosotros volquemos nuestro corazón ante la presencia de Dios. Pero no es un factor de solo repetir. Muchas de nuestras oraciones ya estaban estructuradas. Algunas de esas oraciones siguen siendo estructuradas. Y lo digo de esa forma. Algunas de esas oraciones que nosotros tenemos siguen siendo estructuradas. Tal vez cuando estamos aprendiendo, le estamos enseñando a un niño a orar, está bien. Pero orar en el Espíritu significa de todo corazón expresarle a Dios lo que sentimos. Nuestra fe no va a ser edificada si nosotros no volcamos nuestro corazón ante la presencia de Dios. ¿Sabe? Necesitamos hacerlo. Muchos estamos cargados de problemas, de dificultades. Además de tener el problema, alguien puede decir, mire, pero tengo el problema de que me quitaron el trabajo, tengo unos cuantos ahorritos así y creo que me iba a alcanzar, pero con esto que se está prolongando ya no sé si realmente me va a alcanzar esos ahorritos que teníamos y comienza ese nivel de angustia. Necesitamos edificar nuestra fe, porque no solo es un factor exclusivo de los cristianos evangélicos, sino de todos aquellos que hemos confiado en Dios. Edificar la fe, entonces significa que la voy a edificar cuando yo clamo ante la presencia de Dios y Dios nos oye. Dios nos escucha. El problema es que no lo estamos haciendo. Seguimos confiando en nuestras habilidades, seguimos confiando en nuestras destrezas. Hemos hecho a un lado el clamor ante la presencia de Dios. Y el mismo Señor Jesucristo, si usted lee los evangelios, se dará cuenta que siempre buscó tiempo para orar, para comunicarse con el Padre Celestial. Y aquí me surge una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted buscó de la presencia de Dios? Pero buscó de todo corazón. Así, a las cabales, buscó de todo corazón. La última vez que así como cuando buscó usted un pedazo de pan porque tenía hambre, con esa ansia, con ese deseo interno de decirle, aquí estoy, Señor. Ya no aguanto este problema, ya no aguanto esta dificultad. Y solo tú nos puedes sacar adelante.
cuándo fue la última vez que dobló sus rodillas? Estoy de acuerdo, alguien me puede decir, mire, pero yo no puedo doblar las rodillas, tengo problemas en las piernas, está bien. Pero más que doblar nuestras rodillas, básicamente doblar nuestros corazones ante la presencia de Dios. Y cuando doblamos nuestros corazones ante la presencia de Dios, entonces sí comenzamos a edificar nuestra fe. Edifiquemos nuestra fe. ¿Cómo? Orando. Tomémonos el tiempo, así como nos tomamos el tiempo para comer, así nos podemos tomar el tiempo para ver la televisión, así nos tomamos el tiempo para jugar con nuestros seres queridos, así tomémonos el tiempo para edificar nuestra fe en la oración. ¿Y qué va a ocasionar eso? Sencillo. Va a comenzar a establecer un cimiento. Ese cimiento va a ser sólido o no va a ser sólido. De las características, aquellos que trabajan en construcción lo saben, es que el cemento no se puede llenar de bolsas de aire, porque si se llena de bolsas de aire en cualquier movimiento se puede llegar a fracturar, especialmente si están haciendo un lleno para un plafón. Por eso meten vibradores y por eso meten una serie de herramientas o equipo para que sacar esas burbujas de aire. Hoy en nuestros corazones y en nuestras iglesias se ha metido una gran cantidad de burbujas de aire. ¿Del Espíritu de Dios? No, del mundo. Porque hemos diseñado cultos y hemos diseñado una serie de actividades no buscando de la presencia de Dios, sino que tratando de agradar a los jóvenes, a los adultos. Porque estaban aburridos. ¿Sabe por qué estaban aburridos? Porque no estaba su fe fundamentada en lo que viene a ser la palabra de Dios. Estaba fundamentada en cualquier otra cosa. Nosotros necesitamos fundamentarnos, necesitamos tener esa edificación en la palabra de Dios y lo vamos a lograr orando. Y la oración es lo más sencillo que existe, porque lo único que necesita hacer es hablar con Dios. De la misma forma, es cierto que alguien puede decirle, mire, pero lo que pasa es que a mí me han dicho que tengo que hablar con él como que fuera mi padre. Está bien, pero yo nunca tuve un padre. ¿Y ese es un problema para hablar? No, entonces. El problema es que ponemos excusa. Y hemos establecido o hemos diseñado una serie de excusas con tal de no hablar con Dios. Curioso, pero sí nos tomamos el tiempo para enviarle un WhatsAppito, un mensajito, una felicitación a todos aquellos nuestros amigos, a todos aquellos que no nos están ayudando y a Dios, que nos puede ayudar a salir adelante. No nos comunicamos con Él. Gastamos saldo en nuestro teléfono para comunicarnos con el mundo. ¿Sabe lo bello que Dios tiene con nosotros? Que el saldo para comunicarnos con Él nunca se acaba. Él mismo lo está recargando. Él mismo da la nueva fuerza y nos dice, comunícate conmigo. Si Jesús nos dio el ejemplo que siempre se comunicó con el Padre, entonces nuestra fe va a ser edificada cuando nosotros comencemos a orar. Pero ya le dije, no a orar por una rutina, sino a orar bajo la convicción de que Dios está escuchando nuestros ruegos. Mire cómo dice el versículo 21, dice, conservaos en el amor de Dios. Óigame. Y eso me gusta. ¿Ya? Yo sé que algunos de nosotros habemos disfrutado de las famosas conservas. A mí me gusta la conserva de cócora. Me fascina. Y se llaman así porque se mantiene. Ahora, nosotros nos debemos de mantener como cristianos. Nuestra fe se debe de mantener, sí. ¿En qué? En el amor, pero no en el juicio. Escuchaba mensajes, o más bien hemos estado escuchando mensajes con mi esposa y algunos de los mensajes se han convertido en que es un juicio de Dios, es un juicio de Dios. Mi hermano, esto no es un juicio de Dios. Esta es una llamada de atención para el mundo y para nosotros. Donde tanto las iglesias, donde tanto los líderes religiosos, donde tanto el mundo deberíamos de pedirle perdón a Dios por lo que estamos haciendo. Y no es necesario que lo mencionemos, pero usted lo sabe. Como en Sodoma y en Gomorra, el mundo se estaba desviando en una cantidad increíble. ¿Y las iglesias qué estamos haciendo? Nada. Entonces no me diga que no es una llamada de atención para las iglesias. Estamos más preocupados por las luces, estamos más preocupados por el sonido, pero aquellos por los cuales deberíamos de estar preocupados, que son por las almas que se estaban yendo al infierno, nos eran indiferentes.
La iglesia ha perdido, la iglesia cristiana evangélica ha perdido el amor por las almas. Y lo digo claramente, la iglesia cristiana evangélica ha perdido el amor por las almas. Queremos tener sonido, queremos tener redes sociales, queremos tener de todo. Hoy tenemos un buen ejemplo para compartir con nuestra familia. Hoy tenemos un buen ejemplo para decirle a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestro cónyuge, oremos, oremos verdaderamente y conservémonos en el amor de Dios. Porque, mis hermanos, Dios nos ama. Prueba de ello, y se lo digo claramente, prueba de ello es que muchos de nosotros todavía vemos la misericordia de Dios. Le voy a poner un ejemplo, usted habrá visto las noticias. Si usted ha visto las noticias, nuestro país es uno de los países más bajos que se encuentran en el factor de personas contaminadas y en el factor de personas que han fallecido. ¿Sabe qué es eso? Es misericordia de Dios. ¿Sabe qué es eso? Es amor de Dios. ¿Sabe qué es eso? Es la misericordia de Dios obrando sobre un país pequeño. Mire, no critique, ni voy a criticar a los demás países. Le estoy poniendo un ejemplo de cómo el amor de Dios está obrando en nosotros. Se lo reduzco más. En nuestros hogares, en nuestras casas, pese a que puede haber algún tipo de flaqueza económica, familiar o lo que usted quiera, hemos comido. Y la alimentación ha estado. Y los recursos han estado. Un poquito escasos, estoy de acuerdo, pero han estado. Y Dios nos ha brindado la oportunidad de seguir adelante. Pero si nosotros realmente nos conservamos, ¿y qué es conservarse? Aferrarnos con nuestra fe al amor y a la misericordia de Dios. ¿Necesitamos hacerlo? Sí. ¿Y cómo voy a edificar esa fe? Fíjese que ahí mismo nos lo dice, esperando. Mire cómo continúa en el 21. Dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Qué nos dice? Tenemos que esperar. Y una de las cosas que más nos cuesta a nosotros los cristianos es saber esperar en Dios. Hay un corito antiguo de los coritos antiguos que dice que debo de esperar en el Señor y aprender bien mi lección, porque con el tiempo Él me dirá qué hacer, dónde ir y qué decir. Y esa es la lección que el Señor nos está dando en este problema de tribulación que nos encontramos todos. Debemos de aprender a esperar y ahí va a edificar nuestra fe. Si nos conservamos en el amor de Dios, y la forma de que edifiquemos nuestra fe es saber esperar. Hay que esperar, hay que esperar. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, ni le puedo decir. Se habla más o menos por la semana del 15, del 20, que esto va a salir. ¿Ya? Y miraba las noticias, no sé si usted las ha visto, hoy en la mañana miraba las noticias en una de las islas allá en Japón, llegó una segunda ola del COVID-19, porque abrieron y ya llevaban varios días cerrado. Ahora, ¿quién tiene el control? Lo tiene Dios, mis hermanos. ¿Qué tiene que hacer? Esperar. ¿Y qué va a hacer más? Esperar. Y después esperar. Y hay que seguir esperando. Y mientras usted espera, ¿qué tengo que hacer? Lea la palabra. Al fin y al cabo, usted puede esperar edificando. Ya dijimos, necesitamos edificar nuestra fe. Y la fe la vamos a edificar cuando nosotros leamos la palabra de Dios. Y eso es lo que me enseña la Biblia. El problema es que no lo estamos haciendo. Estamos esperando, pero estamos esperando y nos estamos desesperando. Fíjese que si yo esperara en la palabra de Dios me ayudaría en primer lugar a recibir bendición, porque voy a ser edificada por ella, y a saber esperar o dejarme caer en las manos de Dios. Si usted viene conmigo al siguiente libro, al libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y nos habla de una bendición, porque vamos a tener la bendición, porque este tiempo es cerca. No, ya le dije que no vamos a hablar de los tiempos de tribulación, no se trata de eso.
Se trata de saber esperar. Y cuando yo espero, voy a edificar mi fe porque voy a tener confianza en Dios. No le digo que no va a llegar la duda, ya se lo dije. La duda se puede presentar. Muchos cristianos evangélicos están dudando en estos momentos. Muchos pastores incluso están dudando de qué irían a hacer o qué van a hacer si esto no cambia. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Cuál es mi fe? ¿En qué está cimentada mi fe? Ahora, si yo tengo ese nivel de madurez espiritual, gloria a Dios. Pero no todos, y déjeme decirle, no todos van a ser o van a tener ese mismo nivel de madurez espiritual. Y me lo enseña la palabra. Si usted viene conmigo, en el versículo 22, mire cómo nos dice, algunos que dudan, convencerlos. ¿Convencerlos de qué? De que Dios tiene el control de todo. Recuerde, está refiriéndose a los hermanos, a los cristianos evangélicos. Y nosotros podemos fortalecerlos, convenciéndolos de que esto va a pasar. Va a pasar, va a pasar. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Pero por qué va a pasar? Porque Dios tiene el control de todo. Necesitamos entonces edificarnos, necesitamos fortalecernos, necesitamos brindar esas palabras de aliento, posiblemente sea con algún vecino, posiblemente sea con algún familiar, a través de un mensajito, a través de la línea telefónica, a través de un correo, no lo sé. Hay familias que se están comunicando de nuestro país a Estados Unidos y fortaleciéndose. No, mira, todo bien, sí, aquí vamos saliendo, etcétera, etcétera. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Fortalecer a los débiles en la fe. Y si hay débiles en la fe, mis hermanos, nosotros tenemos que impulsarlos. Tenemos que meter e impulsar y brindar esas palabras de aliento para poderle decir, vamos a salir. Que hace mucho falta, sí, es cierto, ¿verdad? Sé que como buen salvadoreño, alguien puede decir, es que mira, ya no aguanto los hipotes, ¿verdad? Gloria a Dios, pero los tenés con vida. Ahí están. Y te tienen. Y tienen comida. Es cierto, la casa es chiquita, ¿verdad? Eso no lo vamos a negar. Vivimos en colonias y en barrios con casas pequeñas, donde la misma pared sirve para uno y para otro. Y eso es normal. Es normal, sí, porque así vivimos. Pero gloria a Dios cuando nosotros le estamos diciendo, pero vamos a salir adelante. Para algunos de nosotros, el estar encerrados o el venir a encerrarnos no es nuevo. Digo, no es nuevo porque vivimos la época de la guerra. Una época donde la guerra que era rutina, esta condición. No de que estuviéramos encerrados, pero sí de que estuviéramos como limitadas en ciertas cosas. Y salimos adelante. ¿Salimos adelante porque somos salvadoreños? No, salimos adelante por la misericordia de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Porque lo dice, ya lo dijimos, porque yo voy a edificar mi fe y mi confianza en Dios. Claramente estoy depositando mi fe y mi confianza en Dios. Si usted presta atención, no digo que no vea las noticias, si usted presta atención a las noticias, su fe y su confianza posiblemente se va a quebrantar un poco. Pero si usted lee la palabra, ya dijimos, hay promesa para aquel que lee la palabra y por supuesto dice claramente y también la guarda. Voy a edificar mi fe y mi confianza en Dios. Señor, si tú ayudaste al pueblo de Israel a salir de esos problemas, de esas dificultades, me vas a ayudar a mí también y a nuestro país a salir de este problema, de esta dificultad, como también vas a ayudar a los demás países alrededor del mundo. Pero necesitamos confiar en Dios. La duda no nos tiene que gobernar. La duda no tiene que ser nuestro escudo. El que debe de ser nuestro escudo es la palabra de Dios. Deje la duda a un lado. Y le digo claramente, déjela a la duda a un lado. ¿Va a ser algo fácil? No va a ser fácil. Pero si usted la deja a un lado y comienza a confiar en Dios, las cosas son diferentes. La Biblia me habla de Daniel y de sus amigos. ¿Sabe? No le digo que tal vez no llegó la duda, posiblemente llegó la duda a ellos. De hecho, sus amigos, cuando le dicen al rey de que si Dios no lo llegara a salvar, aún así no se iban a postrar ante la imagen.
¿Dudaron? No le puedo decir que si dudaron o no dudaron. Lo que sí le puedo decir es que enfrentaron el problema en la dificultad. La diferencia, la enfrentaron agarrados de la mano de Dios. ¿Qué tenían? Tenían una fe sólida. Esa fe sólida es la que nosotros necesitamos como verdaderos cristianos, de enfrentar los problemas y las dificultades agarrados de la mano de Dios y decir: Señor, vamos a salir adelante. Si está en tus planes, mi Señor, la próxima semana, dentro de 15 días, el próximo mes, cuando tú digas. Eso es lo que nosotros necesitamos. Esa edificación de fe y confianza. Cuando Noé entró al arca, se puede imaginar, claramente la Biblia dice que llovieron 40 días y 40 noches. Pero cuando usted lee el pasaje, no solo fue 40 días y 40 noches, sino que pasó bastante tiempo mientras las aguas disminuyeron. Pero ellos confiaron en que Dios los iba a sacar adelante. Nosotros necesitamos confiar en Dios. Fortalezcamos a aquel débil en la fe. Póngale un mensajito: mira, hermano, mira, hermana, no te preocupes, seguí confiando en Dios, vamos a salir adelante, etcétera, etcétera. Mándale un par de textos bíblicos de exhortación. Eso es edificar nuestra fe, porque estamos ayudando al hermano, como nos dice el texto, y estamos edificando y depositando nuestra confianza en Dios. Ahora, eso sí, déjeme decirle, si usted no tiene a Jesucristo en su corazón, no va a poder edificar su fe, porque necesita realmente depositar su corazón en Él. Mire el versículo 23. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y a otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Dice: a otros arrebatadlos del fuego. Hoy tenemos la oportunidad de llevar ese evangelio, esa palabra de consuelo, esa palabra de aliento a aquellos que no conocen de Jesucristo. Usted los conoce, son sus compañeros de trabajo, son sus amigos, son sus vecinos. ¿Necesito ir donde Él? No necesita ir donde Él, pero sí necesita decirle a ese vecino: confía en Dios, vamos a salir. Necesita ayudar a ese vecino, bríndele la mano. Pero necesitamos focalizarnos nuevamente. Necesitamos generar una nueva marcha, no salir a las calles, no. Necesitamos un reavivar del espíritu, especialmente dentro de las iglesias, para volver a fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Dios, comenzando por los líderes que nos considerábamos lo mejor. ¿Por qué lo mejor? Porque yo lleno estadios, porque yo genero eventos, porque yo hago aquí, porque hago allá. ¿Y ahora qué está haciendo? Nada. ¿Qué está haciendo? Nada. ¿Por qué? Porque tiene que estar en su casa. Pero comenzamos a aprovechar las redes sociales y poder invitar a amigos, a hermanos: conectate, mira, porque el evangelio sigue, mis hermanos. El evangelio volvió a su origen. La iglesia primitiva se conectó o se estableció en esas redes, en ese nexo dentro de los hogares. Gente que moría en el evangelio, no porque tuvieran una convicción errónea, no, porque realmente habían puesto su confianza plena en nuestro Señor Jesucristo, en aquel que realmente nos puede ayudar a salir adelante, en aquel que siempre está dispuesto a brindarnos la mano, una mano de consuelo, una mano de aliento, una mano que va a ir en contra del mundo, una mano que va a ir en contra del mundo. Porque el mundo te va a decir: rebélate. Y Dios te va a decir: ten paciencia. Espera. ¿Cuánto tiempo? Espera. Señor, ya me aburrí. Espera. Y mientras tanto que estoy esperando, déjeme decirle, el esperar no significa que no vamos a hacer nada, por el contrario, voy a esperar leyendo de la palabra de Dios, voy a esperar, como decíamos anteriormente, orando, voy a esperar buscando de la presencia de Dios, porque de esa forma yo voy a edificar mi fe. Las tinieblas no van a prevalecer, mis hermanos. Tal vez estemos viendo este problema de la pandemia
lo más oscuro que usted se puede imaginar. Tanto así que hubieron unos días, y usted lo sabe, lo pudo ver a través de las noticias, que el petróleo se vino a cero. Pasó, porque Dios sigue teniendo el control de todo. Ponga su fe y su confianza en Dios. Y la primera forma de ponerlo para arrebatar a aquellos del infierno, del fuego eterno, es abriendo nuestros corazones y diciéndole a Jesús que nos ayude a fortalecer nuestra fe, a edificarla sobre la palabra de Dios y que hagamos a un lado todas aquellas cosas negativas, adversas, que todos tenemos. Todos aquellos errores que hemos cometido, todas aquellas formas de una u otra con las cuales nos hemos burlado, incluso dentro de los mismos cristianos, incluso dentro de los mismos líderes o pastores. Que Dios nos perdone para comenzar a edificar una nueva iglesia cimentada sobre nuestro Señor Jesucristo. Ábrele tu corazón a Jesucristo. Si tú quieres hacerlo, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. No es la oración la que te va a ayudar, no es la oración la que te va a salvar, es la fe y la confianza que pongas en Jesús. La oración no salva. Y le digo claramente, la oración no salva. La oración lo único que hace es que te invita a que abras las puertas de tu corazón a Jesús. Y de ahí en adelante te brinda la oportunidad de mantener esa comunicación con Dios. Repite conmigo: Señor Jesús, yo te recibo ahora como mi único y suficiente Salvador personal. Perdóname, Señor. He cometido una gran cantidad de errores. Te pido que me ayudes. Te pido que derrames de tu misericordia, de tu amor en mi vida, en la vida de mis seres queridos. Gracias, Padre, por brindarme la oportunidad de acercarme a tu presencia en el día de ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, si tienes la oportunidad, cuando todo esto termine, busca de la presencia de Dios. Y si tienes un ejemplar de la Biblia, comienza a leerla. Comienza a edificar esa confianza plena y total en nuestro Señor Jesucristo, porque necesitamos edificar nuestra fe con oración, conservándonos en el amor de Dios, no en el castigo de Dios, porque Dios no nos anda buscando para castigarnos, y por supuesto, ayudando a otros a que conozcan del Evangelio. Que Dios te bendiga. Ha sido un gusto que hayamos entrado hasta la intimidad de tu hogar a través de las redes sociales, y que Dios derrame mucha misericordia sobre todos aquellos que están en la primera línea. Que Dios los cubra, que un vallado, una legión de ángeles, todo un ejército celestial pueda detener ese problema, esa dificultad en las cuales ellos se encuentran, de poder ayudarnos a muchos de nosotros, porque tienen esa vocación de ayudar en las unidades de salud, en la parte de donde están las contenciones, en todo ello. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre ellos, y cuídate, recuérdate, Dios tiene planes bellos y hermosos para cada uno de nosotros. Lo único que nosotros tenemos que hacer es saber esperar en el hueco de la mano de nuestro Padre Celestial. Que Dios te bendiga.